del apóstol Pedro. Vamos a buscar el capítulo número 3 y ahí leeremos la Sagrada Escritura. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, como dije antes de la lectura, este día vamos a hablar sobre los hombres compasivos. Cuando se habla acerca del tema de la compasión o de ser compasivos, algo no encaja dentro de nuestras mentes, ya que el concepto que nosotros tenemos de ser compasivo no es algo que creamos o consideremos que tiene que ser una virtud que se encuentre en el hombre. Nos parece totalmente normal que una mujer se muestre compasiva o que la compasión sea una característica eminentemente femenina. En cambio, la imagen que tenemos del hombre es que el hombre es una persona fuerte, que mientras menos exprese sus sentimientos, mucho que mejor. Y desde ese punto de vista, pocas veces la compasión se reconoce como una virtud cuando se trata de los hombres. Sin embargo, la compasión es una virtud cristiana que es mucho más importante de lo que normalmente nosotros imaginamos. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado alguna predicación que hable sobre el tema de la compasión, de ser compasivos. No sé si alguna vez ha escuchado un mensaje que hable de ese tema. Creo que la mayoría no. Yo en lo personal nunca he escuchado que alguien hable sobre ese tema. No digo que nunca se hable, a lo mejor alguien lo ha enseñado en alguna ocasión, pero pudiera ser una o dos ocasiones. Sin embargo, si nosotros vamos a la palabra de Dios, como le decía, vamos a encontrar que el tema de la compasión es mucho más, ¿qué le diría?, relevante o frecuente en la palabra de Dios de lo que podemos imaginar. Por ponerle un parámetro, solamente en el Nuevo Testamento, las palabras griegas que se pueden traducir como compasión, porque son 3, y ya voy a explicar cada una de ellas, pero solo hablando de las veces que la palabra compasión aparece en el Nuevo Testamento, es un total de 74 veces. Y si usted toma en cuenta la cantidad de libros que hay en el Nuevo Testamento, usted verá que la compasión es un tema que se toca prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento. Mejor le digo de una vez cuáles son los libros del Nuevo Testamento donde no se menciona la compasión. Es en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera a los tesalonicenses, y la carta a los filipenses. Estas 2 pequeñas cartas son las únicas en todo el Nuevo Testamento que no presentan el tema de la compasión. De ahí lo presentan todos los demás libros, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, todas las cartas de Pablo. Acabamos de leer una carta de Pedro donde se menciona la importancia de ser compasivos. De esas 74 veces, 26 veces es el apóstol Pablo quien utiliza la palabra compasión. Ahora, le dije hace un par de minutos
que en el griego existen tres palabras que se pueden traducir compasión. De hecho, se traducen como compasión. Y cada una de estas palabras hace referencia a algún aspecto de la compasión. La primera de estas palabras se refiere a la compasión como la experiencia o la manifestación de esta virtud en un momento dado. Es decir, si en algún momento yo experimento compasión, a ese momento cuando surge en mi corazón la compasión, ahí es donde la primera palabra que en griego se utiliza se refiere a eso, a la aparición de la compasión. La segunda palabra se refiere a cuando la compasión se manifiesta. Y siempre que la compasión se manifiesta hacia personas que han sufrido un percance o están viviendo en una situación calamitosa. Entonces, cuando yo siento compasión por alguien a quien le está yendo mal en cualquier aspecto de su vida, allí es donde se utiliza la segunda de las palabras. Y finalmente, la tercera palabra, que también se puede traducir compasión, hace referencia a el lugar donde sentimos la compasión. Y este lugar, la Biblia siempre lo ubica en el corazón o en aquellas expresiones que vendrían a ser paralelas. Por ejemplo, al decir que en el interior sentimos la compasión, eso vendría a ser como equivalente a experimentarla en el corazón o en el alma o en la mente o en las entrañas, que todas esas son expresiones que hablan de una experiencia interna. Por lo tanto, hay tres aspectos de la compasión. Primero es lo que sentimos. Segundo, hacia quién lo sentimos, que son las personas que están viviendo alguna situación de necesidad. Y tercero, ¿dónde lo sentimos? Y es en el corazón donde debemos sentirlo. Esto significa que la compasión no puede ser algo externo o ajeno al hombre, sino que es algo que está en lo más íntimo, en lo profundo de nuestro corazón. Ahora, así las cosas, quiero decirle que la compasión, tal como está presentada en la palabra de Dios, es un fruto de el Espíritu Santo obrando en nosotros para producir el nuevo nacimiento. En otras palabras, solamente pueden ser compasivos los hombres que han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque el hombre que no ha nacido de nuevo en ninguna manera se muestra compasivo. Por el contrario, el hombre es lo opuesto a la compasión. Y por eso es que en algún lugar y en algún momento leí acerca de un hombre de Dios del siglo pasado, quien escribió precisamente de este tema de la compasión. Y él decía que la compasión es la que hace ver al ser humano como hermano, pero la ausencia de compasión convierte al hombre en una bestia que hace ver al otro ser humano ahora como una víctima, ya no como un hermano. Esa es la gran diferencia, porque también es interesante que en el griego las palabras antónimas, es decir, lo contrario de compasión que se usan en el griego, son dureza, son ser implacable, son crueldad. Eso es lo opuesto
a ser compasivo. Esto significa que si nosotros no estamos siendo compasivos, entonces seremos implacables, entonces seremos sin misericordia hacia las otras personas. Ahora, si nosotros vamos, hermanos, a lo que es el entorno cultural en el cual nos movemos, usted verá cómo en nuestro país, en nuestro entorno cultural, todo mueve al hombre a no ser compasivo. Y usted eso lo puede notar en muchos aspectos de la vida. Si usted viaja utilizando el transporte público, sean buses o sean microbuses, usted conocerá de la agresividad con la cual los motoristas conducen. Jamás le van a ceder ellos el paso a otro vehículo que a lo mejor tiene derecho a él o a lo mejor no. Una persona puede estar pidiendo entrar a un carril, pero las personas jamás se detendrán, siempre seguirán adelante porque no hay el sentido de la compasión. Y si usted mismo tiene un vehículo y conduce, con mucha más razón usted sabrá que los hombres no son compasivos. Simplemente les interesa salir adelante a ellos. No les importa qué es lo que puedan causar en otras personas. Ese es el ambiente en el cual nosotros nos movemos. Cuando un hombre ha sido ofendido de alguna manera y quien le ofendió viene para pedirle perdón, no se lo da. No se lo da, sino que él lo que quiere es venganza. Él lo que quiere es desquitársela porque hay un ambiente de agresividad en nuestro medio. Entonces ese es el hombre no regenerado, ese es el hombre que no tiene conocimiento de Cristo y que solamente la gracia de Dios es la que puede provocar el cambio y la transformación en esos seres humanos. De igual manera, hay otra característica del salvadoreño que tiene su nombre y no lo voy a decir porque pudiera parecer una palabra vulgar, aunque realmente no lo es. Pero es aquella actitud que al hombre salvadoreño todo le vale. Y entonces dice, pero mire que la persona tal tiene tal necesidad, a mí me vale. Pero mire tal otra cosa, me vale. Pero que tiene que hacer aquello otro, me vale. Y en ese me vale es donde se produce una actitud de irresponsabilidad, que si nosotros fuéramos aquellos personajes que Jesús relató en la parábola que se conoce con el nombre del buen samaritano, donde un hombre es asaltado y es dejado malherido junto al camino. Si fuesen, porque pasó un sacerdote y le fue indiferente, pasó un levita y le fue indiferente, pero si hubiera pasado cualquier salvadoreño, lo que hubiera dicho es, a mí me vale lo que le pase a este hombre, yo qué tengo que ver con eso. Pero menos mal que más atrás del salvadoreño venía un samaritano y cuando llegó ahí sintió compasión por el hombre que se estaba desangrando de muerte. Se detuvo, lo auxilió. Y entonces Jesús preguntó, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Y respondieron, el que hizo misericordia con él. La palabra misericordia es otra traducción de la misma expresión griega que significa compasión. Es decir, el que tuvo compasión, él es el prójimo. Entonces Jesús dijo, bueno, pues ve
y haz lo mismo. Nosotros, hermanos, entonces hemos llegado al conocimiento de Cristo. En su gracia Él nos ha perdonado y nos ha separado de la vida vieja donde vivíamos sin tener para nada en cuenta el tema de la compasión. Pero ¿sabe qué? Además de no tener en cuenta el tema de la compasión, nosotros también estábamos en una situación atrapados en una espiral de maldad y de venganza. Si usted piensa, por ejemplo, en lo que son las pandillas que existen hoy en día en nuestro país y otras organizaciones criminales, no necesariamente pandillas, pero que se dedican a la extorsión, al secuestro. Usted sabe que ellos son capaces de hacer cosas como, por ejemplo, matar al hijo de una persona a fin de sacarle dinero, o secuestrarle la hija, el hijo, o a ambos, mejor si son dos, ¿no? Pero quien hace eso está actuando sin compasión alguna. Cuando se encuentran cuerpos de personas que han sido torturados, atados, a veces mutilados, y el cuerpo se encuentra en algún lugar, la cabeza a 7 kilómetros de distancia, eso habla de hombres que no son compasivos. Dentro de su marco no existe la posibilidad de otorgar el perdón, de moverse a misericordia. Y como dice la gente popularmente, no se tocan los hígados para poder hacer cualquier cosa, cualquier perversidad. Pero estando en esa situación las cosas, es ahí donde aparece el Señor Jesucristo, y nadie puede dudar que el Señor Jesús es el modelo de hombre. Si alguien fue hombre, ese fue el Señor Jesucristo. Pero lo que Él mostró fue compasión. Y cuando Él vio a las multitudes, las vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Él se conmovió, sintió compasión y le dijo a sus discípulos: siento compasión por estas personas porque las veo como ovejas que no tienen pastor. Cualquier salvadoreño hubiera dicho: a mí me vale, ese no es problema mío. Pero Jesús era compasivo. Y por eso es que cuando el nuevo nacimiento opera, cuando la conversión se produce, tiene que existir tal cambio, tal transformación en la vida de las personas, que por eso Pedro dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos. Sed todos compasivos. Y está hablando a los hombres, porque usted lo puede notar en el versículo 7, es donde él comienza a hablar a los hombres. Dice: vosotros maridos. Está hablando al hombre, ya le habló a la mujer en los 6 versículos anteriores. Pero oye, a partir del 7 dice: vosotros maridos. Y en el 8 es donde dice: sed de un mismo sentir, compasivos. La voluntad de Dios entonces es que nosotros seamos compasivos. Pero como la compasión es algo que se vive al interior del corazón, eso significa que debemos ser sensibles. No podemos continuar con esa actitud de a mí que me importa o a mí me vale. Sí debe importarnos lo que le ocurra a cualquier ser humano, porque la desgracia de cualquier ser humano es la desgracia de todos, porque todos pertenecemos a la sociedad, todos somos parte de la naturaleza humana, y por eso lo que afecta a uno afecta a todos, y por ello es que no podemos ser indiferentes, sino que debemos mostrar
la virtud de la compasión. El que seamos sensibles al dolor ajeno, el que seamos considerados con los que tienen menos posibilidades de salir adelante, el que seamos sensibles al dolor ajeno, eso no nos quita masculinidad. Eso no nos hace femeninos, porque la compasión no es una característica exclusivamente femenina. Fue una compasión de Cristo. Y como le dije, Él es el modelo de lo que un hombre en realidad debe ser. Realmente lo que hace la compasión es engrandecer al ser humano. Hacerlo todavía mucho más grande, porque lo contrario es que el hombre, como decía este autor de hace más de 100 años, el hombre se convertirá en bestia si no tiene la compasión. Ahora, en este pasaje que estamos leyendo, usted puede notar cómo este tema de la compasión está estrechamente ligado con el tema del papel del hombre dentro del matrimonio, porque de eso está hablando Pedro en este capítulo 3. Por eso es que en el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, es decir, con nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos. Es decir, que el hecho de la compasión está estrechamente ligado al tema de la vida matrimonial, porque es la primera instancia donde el hombre puede y debe mostrar que es compasivo. Por eso dice que nosotros debemos tratarlas a ellas sabiamente, sabiendo que ellas son vaso frágil. Realmente, hermanos, la mujer es diferente al hombre. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, parece una verdad de niños, ¿no? Una verdad de kinder. Que el hombre es diferente a la mujer. Pero el problema es que a veces no nos damos cuenta de eso. Y queremos tratar a la mujer como que si fuera otro hombre. Pero la mujer, en primer lugar, hablando físicamente, es diferente al hombre. Y no me estoy refiriendo a las diferencias anatómicas que existen entre el cuerpo de la mujer y del hombre, las cuales son evidentes. Me estoy refiriendo a las diferencias del funcionamiento fisiológico. Los hombres somos diferentes a las mujeres. Recuerda que las mujeres tienen 2 mareas cada mes. Y en primer lugar, las hormonas llevan a la corriente hormonal de las mujeres a un nivel alto. Y la siguiente parte del mes la reducen. Entonces la mujer todo el tiempo está subiendo y bajando. Cada mes tiene una marea alta y una marea baja, una marea alta y una marea baja. Pero ¿qué ocurre con el hombre? El hombre de niño nace con marea baja, pero luego cuando llega la pubertad comienza a crecer, y cuando llega alrededor de los 20, 22 años llega el clímax, y ahí se mantiene hasta que llega 40, 50 años, y entonces comienza lentamente a declinar su potencialidad. En cambio, en la mujer todos los meses se está cambiando, pero ese cambio hace que la mujer se vea afectada emocionalmente de una manera que los hombres no lo podemos entender. Yo recuerdo a una persona que, teniendo conflictos en su matrimonio, él decía: no le hagan caso, decía, hablando de su esposa, no le hagan caso, que a ella todos los jueves le agarra así. Todos los jueves ella se pone mal. El miércoles está bien, el viernes está bien,
pero el jueves se pone mal. Bueno, no siempre los ciclos hormonales en la mujer son tan exactos. Y realmente no sería cada jueves, sino que sería un jueves y un jueves no, porque son ciclos aproximadamente de 14 días, alrededor de 14 días. Este hombre que hablaba de esa manera lo remitía al día jueves, le echaba la culpa al día jueves, pero el día jueves no era la culpa. El problema era que su esposa estaba en medio de esas mareas. Y por eso es que la mujer, usted puede notar como a veces está más sensible, más irritable, más depresiva. Y hay momentos en que la mujer está muy positiva, muy de arranque, muy, ¿qué le diría? Una actitud de ánimo buena. Pero otras veces no. Está de malas pulgas, como decimos. O está deprimida o llorando. ¿Y por qué lloras? No sé. Eso es incomprensible para el hombre. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cuándo ha llorado sin saber por qué? Eso no es ajeno a nosotros. O sea, yo nunca he visto a un hombre llorando y que uno le pregunte, oiga, ¿y por qué está llorando? No sé. No, el hombre dice, estoy llorando porque me duele la muela. Porque mire, tengo un uñero que me trae desde hace 2 semanas que ya no aguanto. Siempre hay una razón. Pero en el caso de la mujer, cuando ella dice no sé, realmente no lo sabe. Ella no lo sabe porque a veces ni las mujeres saben los ciclos hormonales que se producen en ella. Por eso es que Pedro dice que debemos tratar a las mujeres sabiamente. Por eso es que se necesita, hermanos, tener sabiduría para tratar con una mujer. ¿Cuál es el primer requisito para casarse? Ser sabio. Pero como sabios no hay muchos. Por eso es que hay tantos problemas matrimoniales. Pero Pedro dice, trátenla sabiamente, pero solo los sabios pueden dar un tratamiento sabio. Ahora, por otro lado, a la mujer le toca vivir situaciones que el hombre no vive. Como por ejemplo, un embarazo. Yo no conozco todavía un hombre embarazado, pero las mujeres sí se embarazan. Y cuando las mujeres dan a luz, ellas experimentan un síndrome por el cual se sienten deprimidas. Y usted como hombre, usted está feliz porque dice, nació mi hijo, nació mi hija. Pero ella está triste porque es un síndrome, o sea, no siempre se da, pero muchas veces se da que la mujer siente que aquel ser que por 9 meses anduvo en su vientre, ahora ya no lo tiene dentro de sí. Y eso le produce una especie de tristeza que puede devenir en una depresión y puede ser severa dependiendo del tipo de actitud que el esposo tome ante ella. ¿Entiende? Entonces, por eso se necesita tener sabiduría y ser compasivos con nuestras esposas. Antes que usted se vaya a enojar la próxima vez, antes que vaya a volver a amenazar, antes que vaya a volver a decir, mira, ya me tenés cansado, ya no te aguanto porque no te entiendo. Antes de eso, recuérdese que la palabra de Dios dice, sed de un mismo sentir, compasivos. Tener compasión. Es necesario tener compasión por las esposas. Por otro lado, usted sabe que el periodo fértil de la mujer es relativamente corto. Comienza en la pubertad y termina alrededor de los 40, 45 años. Y ahí se acabó la vida fértil de la mujer. En cambio, la vida fértil del hombre comienza desde su pubertad y termina hasta la muerte. El hombre es fértil toda su vida. ¿Puede el hombre tener una disminución de su potencia sexual?
al llegar a los 50, 60, 70 años o más, ¿no? Engendrado hijos o hijas. Porque la fertilidad se mantiene todo el tiempo. Entonces el hombre no sufre esa pérdida de la fertilidad. La mujer sí, y la pierde pronto. Entonces, a eso es a lo que se le llama la menopausia. Pero la menopausia también trae otro efecto, y es que en la mujer se producen cambios fisiológicos que en el hombre no se producen. Ponga por ejemplo usted una pareja donde los dos andan arriba de los 40 años de edad. Es decir, la mujer ha entrado ya en su periodo de menopausia. Pero ¿qué ocurre en el hombre cuando él tiene entre 40 y 50 años? Nada. Nada. A nosotros no nos pasa nada. Pero ¿qué le ocurre a la mujer? Que comienzan a haber cambios físicos en su cuerpo. De tal manera que cuando llega, por ejemplo, el momento de tener una relación sexual, una mujer de más de 40 años puede tener una relación sexual. Pero ¿sabe algo? La lubricación de su vagina, que antes de la menopausia se daba de manera normal, ahora ya no se produce. O si se produce es un grado mucho menor. Al no haber la lubricación adecuada, resulta que para la mujer esa relación ya no es gratificante, si es que lo fue alguna vez, sino que es una situación incómoda que la lastima, le hace daño, y el hombre dice: pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones como que si fueras una tabla? ¿Y usted qué cree? Que ella no se siente lastimada. Pero allí donde el hombre tiene que desarrollar su sensibilidad y ser compasivo. Usted sabe que los hombres amamos con la médula. Es decir, nosotros somos una reacción física ante estímulos externos. La relación sexual. Para la mujer, ella ama con el corazón. Y entonces lo que ella necesita para tener una verdadera estimulación es sentirse amada, sentirse protegida, sentirse considerada, sentirse envuelta en ternura. Ella necesita sentirse que se la considera, que se le tiene compasión. O sea, no con pasión, sino compasión. Una sola palabra, ¿no? O sea que uno es compasivo. Compasivo al comprender ese tipo de cosas, porque cuando no se comprende, es cuando la mujer comienza a sufrir. Casi siempre que hay actividades de hombres, como que la huelen las hermanas y envían cartas a Solución Bíblica. El año pasado tengo la idea que leí una acá, pero este año también ocurrió lo mismo. Una hermana escribió una carta y yo tengo aquí copié la parte central de la carta de la hermana. Pero oiga, este es un caso real. Esto llegó hace, ¿qué le digo? 3, 4 semanas al programa Solución Bíblica. Incluso ya la respondí, pero la guardé porque me acordé, ya viene lo de los hombres, dije. Pero oiga lo que dice esta hermana. Dice: soy una mujer casada desde hace 27 años. Mi esposo también es cristiano, cristianito el hombre. Pero últimamente estoy teniendo muchos problemas porque él es muy exigente en el área sexual. Quiere tener relaciones a diario y no le importa si yo estoy enferma o si estoy cansada, porque si no lo hago, él se enoja y es bien pésimo. Yo me siento como si fuera únicamente un objeto
al cual utilizan y como si no valiera por lo que soy. Y más adelante añade, esta situación me tiene desesperada, porque pareciera que hasta tener mi periodo menstrual es una falta mía, ya que él se enoja mucho y no me habla hasta que mi periodo haya pasado. O sea que él la castiga porque tiene periodo su esposa, ¿no? Ahora, note las siguientes cosas. Ella dice que tienen 27 años de matrimonio. Si asumiéramos que ellos se casaron a los 20 años, ¿qué edad tiene entonces esta hermana? Tendría 47, ¿no? Es decir, que ella está más allá de su menopausia. ¿De qué es lo que ocurre? Que ella ya no tiene lo que le mencionaba anteriormente, la lubricación que ella tenía cuando tenía 20. Pero claro, como el hombre no tiene cambios, ahí está el macho, la bestia, pues. Para que no se sientan ofendidos, no digamos macho, digamos la bestia, vaya. Entonces, ahí está la bestia que le exige diariamente tener relaciones. Y como dice ella, está enferma, está cansada. No le importa, porque él no es compasivo. Y por eso le dije que era cristianito el hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegamos al evangelio, pero ahí es donde viene el problema. ¿Qué tan hondo cala el evangelio en nuestras vidas? Porque ser evangélico no solamente es venir aquí, sentarse, andar una Biblia bajo el brazo como que si es desodorante, ¿no? Cantar las alabanzas, sino que lo que verdaderamente importa es que el evangelio llegue a la raíz de nuestro corazón, que nos transforme de tal manera que, al contrario de ser egoístas, nos convirtamos en compasivos. Y la compasión debemos comenzar a practicarla dentro del hogar y con el prójimo más cercano. Y los que estamos casados no tenemos prójimo más cercano que nuestras esposas. Nadie puede decir, no, si yo soy compasivo con el niño de la calle, soy compasivo con el necesitado, soy compasivo con el vecino, pero si no lo es dentro de su hogar y no está tratando a su esposa como vaso más frágil, si no ha entendido eso, Pedro dice que nuestras oraciones tendrán estorbo. Y cuando usted ore, estará orando solo. No pasará la oración hacia el cielo, ni siquiera llegará al techo de su casa. Porque Dios lo que quiere no es una gran religiosidad de nuestra parte, sino que Él lo que quiere es la vivencia plena del evangelio, de tal manera que esto pueda cambiar nuestras vidas, cambiar la manera en que nos relacionamos, incluso dentro del hogar. Pero no solamente debemos ser compasivos dentro del matrimonio, sino que también debemos serlo con nuestros hijos. Nuestros hijos aprenderán compasión únicamente si nosotros les mostramos un modelo de compasión. Pero si nosotros les mostramos un modelo de, ¿qué le digo?, de indiferencia. O decir, mira hijo, si ahí en la escuela cuando alguien te quiere golpear, dale vos primero y ya vas a ver que te van a respetar. Eso no es una enseñanza cristiana. Ahí usted no le está enseñando compasión, no le está enseñando sensibilidad hacia las otras personas. Y tampoco enseñamos compasión cuando nosotros mismos no somos compasivos con ellos. Y tal vez ponemos sobre los hijos cargas grandes y le decimos, cuando venga ya tenés que haber hecho esto
esto, lo otro, tenés que haber pintado la casa, tenés que haber lavado, a la niña le dicen tenés que haber hecho la comida, limpieza, tenés que haber cambiado y vestido a tus hermanos. Quiero que todas las cosas estén nítidas, arreglar la cama, hacerlo todo. Y no se tiene ninguna compasión hacia ella, hacia la niña que ha tenido que estar en escuela, estudiando, haciendo tareas, y sobre eso le ponen el oficio de la casa. Eso no es ser compasivo. Entonces nosotros tenemos que practicar el ser compasivos con nuestros hijos, porque solamente así lo seremos de verdad, y solamente así ellos aprenderán lo que es la compasión del modelo que nosotros le podamos mostrar. Los niños y las niñas aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Y usted puede decirle, hijo o hija, cuando hay alguna persona necesitada y puedes ayudarlo, ayúdala. Usted lo puede decir con palabras, pero si en lugar de hablar mejor lo hace, y su hijo o su hija ve que usted lo hace, entonces allí aprenderá lo que es el ser compasivo, porque lo verán en usted. Pero también nosotros tenemos que ser compasivos en general con todas las personas. Con todos los seres humanos debemos mostrarnos compasivos en todas las áreas de la vida. Si alguien quiere subirse al autobús antes que usted y sentarse y dejarlo de pie, permítalo. No se va a morir por ir de pie 30, 40 minutos en un autobús. Permita que la otra persona se siente. Permite que la otra persona se le meta en la calle y que pase, vaya. No le pite ni nada y déjelo. Pobrecito, ha de ir tenso, saber qué problemas tiene. Pero usted tiene la paz que Cristo da. Cuando esté atorado en alguna trabazón, como le llamamos, de tráfico, no se desespere, no empiece a hacerse pasar de Batman, porque hay algunos que parece que así se quieren meter, se consideran Batman o la mujer gato, no sé qué. Sí, van y se meten y esto y lo otro. ¿Y todo por qué? Porque hay que ganar el mandado a la otra persona. Hay que llegar primero. Pero entonces los cristianos tenemos que ser compasivos. Y si le tocó quedarse trabado, es porque hay alguna razón que Dios tiene. Hace unos días, un hermano me envió un material de un caso real que ocurrió en la ciudad de Nueva York hace algunos años atrás. Este era un empleado que iba a trabajar por la mañana, tenía que llegar a la oficina, pero sucedió que él el día anterior se había comprado unos zapatos nuevos y él tenía que caminar varias calles para poder llegar a su oficina. Entonces él comenzó a caminar y a caminar y a caminar, pero como eran zapatos nuevos y le quedaban un poco apretados, llegó un momento en que sintió que tenía una gran ampolla y ya no podía seguir caminando. Entonces se detuvo, pero afortunadamente cerca había una farmacia. Entró a la farmacia, compró una bendita y ahí se sentó en la calle, se quitó el zapato, el calcetín, se puso la bendita, se volvió a poner el calcetín y el zapato, pero con bendita y todo. Él comenzó a caminar, pero no podía ir tan rápido, más que ya le había agarrado a la tarde. Entonces tenía que ir patojeando y era muy difícil avanzar así. Y él estaba enojado porque el tiempo seguía pasando y ya era la hora que tenía que estar en la oficina y ya estaba tarde. Ya iba tarde. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Y este hombre trabajaba en el piso 42 de una de las Torres Gemelas. Y por haberse atrasado 20 minutos, él estaba abajo cuando el avión chocó arriba.
Y desde entonces él comprendió que cuando algo lo ha trazado, él está atrasado porque Dios quiere que esté en ese lugar, en ese momento. Y así es con todos, hermano. Así es con todos. Creo que fue el martes yo venía hacia la iglesia, pero tratando de no meterme a la trabazón del centro, me fui por la calle de Oro. Y resulta que allá en el redondel, integración que le llaman, había volcado un camión enorme que iba cargado de tierra. Y había una fila, hermano. Que dije, ¿para qué? Me vine por acá. 1 hora nos tiramos ahí. Bueno, finalmente logramos pasar y llegamos. Pero me acordé de esa historia y dije, bueno, si estamos aquí, es porque Dios quiere que esté aquí. Y punto. Pero uno también podría volverse agresivo y comenzar a pitar y comenzar a meterse. Mire, en una ocasión yo estaba en otra trabazón y había un bucero al lado mío. Menos mal que llevaba un vehículo pequeño, un bus. Y él quería pasar. Pero como quería pasar, donde cabe una moto, ahí se quería meter. Y empezó a meterse, y cuando yo vi que él se iba a meter, yo dije, tengo que retroceder, si no este ingrato me va a dar. Y no podía retroceder porque estamos bien topados. La cuestión es que cuando él empezó a pasar, se empezó a aplastarme todo, la bodega del vehículo. Pero 2 carros adelante de mí iba una patrulla de la policía y ellos oyeron cuando me estaba haciendo trizas a mí y voltearon a ver, y como lo tenían así al lado, el policía le empezó a decir algo, o sea, yo no sé qué, pero le estaba llamando la atención. Pero mientras le llamaba la atención, el motorista sacó la cabeza y estaba hablando con el policía, pero seguía caminando y haciéndome lata a mí. Total que yo no sé qué le dijo el policía, qué le respondió. La cosa es que él pasó y me dejó aplastado a mí, porque no le importa nada, porque le vale. Pero Dios lo que quiere es que haya una nueva generación de hombres que tengan la compasión dentro de su corazón. Si todos los hombres fueran hombres compasivos, hermano, no había tanto rompimiento matrimonial, no habrían tantos hijos que están amargados con sus papás y que dicen, solo estoy aguantando llegar a los 18 años para irme y hacer mi vida y nunca más volver a ver a este viejo amargo. Y lo van a hacer. O ahí está la señora, ojalá me dé fiebre, ojalá me dé dengue, ojalá me dé cáncer, pero que este hombre ya no me toque más porque ya no lo aguanto. Todo eso se pudiera remediar si nosotros fuésemos hombres compasivos. Es más, en el mundo no habría guerras, en el mundo no habría ambición, en el mundo no habría envidias, en el mundo no habría trampas, venganza, traición, mentira, críticas amargas, no habrían. Si tan solo fuésemos cristianos, porque el cristiano siempre es compasivo. Muchas cosas pueden cambiar alrededor de su vida si tan solo usted desarrolla la sensibilidad hacia las personas necesitadas, sea su esposa, sea su hijo, sea el vecino, o sea un desconocido del otro lado del mundo, pero usted desarrolla una sensibilidad. Muchas cosas pueden cambiar en su vida y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Pero como dije hace un momento, solo el que nace de nuevo puede tener la compasión que Jesús quiere que tengamos y que Pedro dice, sed de un mismo sentir, compasivos. Compasivos. La próxima vez que le den ganas de vengarse, recuérdese que el Señor dice, sed compasivos. La próxima vez que su esposa le diga, me siento sola o me siento aquí, recuérdese que lo que el Señor dice, sed compasivos.
La próxima vez que un niño o una niña le pida ayuda, recuérdese, ser compasivos en todas las áreas de nuestra vida. Seamos compasivos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Cerremos nuestros ojos.